La áspera cuerda se tensó alrededor de mi cuello como un cruel recordatorio de que mi vida podía terminar en cualquier momento. Ante mí, unos ojos llenos de odio esperaban mi respuesta final. Soy Samuel Andrade, tengo 48 años, y durante más de 20 he dedicado mi vida a llevar la palabra de Dios a los lugares donde parece más rechazada. Pero nada de lo que había experimentado se comparaba a aquella noche en las gélidas montañas de la frontera afgana. Era marzo de 2020. Estaba arrodillado en el suelo frío, con las manos atadas, rodeado de 5 hombres armados que me observaban como depredadores a punto de abalanzarse. El líder del grupo destacaba entre ellos. Tenía una barba espesa y profundas cicatrices en el rostro, marcas de una vida sumida en la violencia. Me miraba con desprecio, sosteniendo un cuchillo que reflejaba la tenue luz de la luna llena. Su voz sonaba como una sentencia definitiva. Tienes 1 minuto para renunciar a tu fe. Si no lo haces, serás ahorcado aquí mismo, delante de todos. El viento me cortaba la cara como cuchillas invisibles, trayendo consigo el olor metálico del peligro y el peso sofocante de una muerte que parecía inevitable. Me temblaban los labios, pero no era de frío. Era la certeza de que estos podrían ser mis últimos momentos de vida. El terror me atravesó el alma como una lanza de hielo, y sin embargo, algo sobrenatural comenzó a suceder. En medio de la oscuridad y el miedo, sentí una profunda paz invadir mi corazón, como un bálsamo cálido en una herida abierta. Fue como si una voz suave pero firme me susurrara al oído. No tengas miedo, estoy contigo. Hasta el fin del mundo, estaré contigo. Si estás leyendo este testimonio y sientes algo en tu corazón, no lo ignores. Compártelo con alguien que necesite ver el poder de Dios en situaciones imposibles. Lo que voy a contarte puede cambiar tu perspectiva sobre la vida, la fe y la protección divina. Porque incluso en los valles más oscuros, cuando todo parece perdido, la mano de Dios sigue sosteniéndonos. Pero para comprender este milagro, que desafía toda lógica humana, necesito remontarme al principio, al día en que esta misión imposible nació en mi corazón. Todo comenzó 8 meses antes, en julio de 2019, en Lima, Perú. Era una tarde fría y lluviosa, típica del invierno limeño. Estaba en la oficina de mi pastor cuando sonó el teléfono. Al otro lado, escuché la voz entrecortada de Rashid, un líder cristiano pakistaní que había conocido años atrás en una conferencia misionera. Lloraba mientras me contaba la desesperada situación de sus hermanos cristianos escondidos en las montañas a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán. Llevan más de 3 años sin una sola página de las Escrituras, dijo. Viven su fe en absoluto secreto, ya que los pocos Nuevos Testamentos que tenían fueron quemados en ataques recientes. Los niños crecen sin haber visto jamás una Biblia. Necesitan desesperadamente que alguien cruce esa peligrosa frontera con las Biblias. Sabemos que es arriesgado, pero Dios los ha usado en situaciones imposibles antes. Son nuestra única esperanza. Al oír esas palabras, me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. Mi esposa, Elena, estaba en la puerta de la oficina, observándome en silencio. Sabía que esa llamada cambiaría nuestras vidas para siempre. Llevábamos 23 años casados, y Elena había desarrollado un don casi sobrenatural para leer mis expresiones, como quien lee un libro abierto. No necesitaba que dijera una palabra para saber lo que pasaba por dentro. Esa noche, cuando recibí la llamada, ella ya sabía, con esa profunda intuición que Dios parece dar a las esposas de misioneros, que una vez más, algo peligroso se avecinaba. Era otra misión de alto riesgo, otra separación dolorosa, otra temporada de noches sin dormir preguntándome si regresaría a casa con vida. Durante la cena, el silencio nos pesaba como una piedra. Nuestros hijos, Mateo, de 19 años, y Sofía, de 16, nos observaban con expresión confundida y preocupada. Las lágrimas de Elena caían silenciosamente sobre su plato, como cristales rotos contra la realidad. Samuel, por favor, susurró con la voz entrecortada. Te has enfrentado a la guerrilla en Colombia. Has cruzado Venezuela en medio de la mayor crisis de su historia. Has estado en Bolivia, en zonas de conflicto armado que acapararon titulares internacionales. ¿No crees que has dado suficiente de tu vida por el reino?
Nuestros hijos te necesitan aquí. Yo te necesito aquí. La iglesia te necesita aquí. Cada una de sus palabras me atravesaba como flechas envenenadas. No porque fueran injustas, sino porque estaban llenas de amor y genuina preocupación. Fue como si Dios me hubiera permitido, en ese momento, sentir el peso de lo que estaba en juego. Pero aún así, en lo más profundo de mi alma ardía una llama familiar, ese fuego inconfundible que ya había aprendido a reconocer como un llamado divino. No era un impulso, no era heroísmo. Era una certeza sobrenatural que trascendía la lógica humana, una compulsión sagrada imposible de explicar con palabras terrenales. Aún así, no tomé la decisión a la ligera. Durante 5 semanas enteras, entre ayunos y largas oraciones, busqué la confirmación de Dios. Escudriñé las Escrituras en busca de una dirección clara. Consulté a líderes espirituales experimentados y clamé al Señor por una señal inequívoca. La respuesta llegó una fría mañana de agosto durante mi tiempo devocional. Estaba leyendo Isaías 6:8, cuando las palabras saltaron de la página y se grabaron en mi corazón. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y sin siquiera poder pensarlo, mi alma respondió: aquí estoy, envíame a mí. Fue como si Dios mismo hubiera escrito ese versículo exclusivamente para ese momento de mi vida. Ese momento lo definió todo. 4 meses después, en diciembre de 2019, me encontraba en Islamabad, Pakistán, reunido en secreto con una red clandestina de cristianos locales. Habían planeado meticulosamente cada detalle de la operación más arriesgada de mi carrera misionera. El plan parecía simple en teoría, pero mortal en la práctica. Esconderíamos 200 Nuevos Testamentos en paquetes de arroz comercial y cruzaríamos la frontera en una caravana comercial, apoyándonos en contactos sobornados de ambos lados. Pero lo que nos esperaba no era solo logística. Las advertencias llegaban de todas partes, como una avalancha de miedo. Las autoridades pakistaníes me advirtieron sobre los grupos extremistas que gobernaban la región con mano de hierro y sedientos de sangre cristiana. Los líderes locales me rogaron que lo reconsiderara. Uno de ellos, Ahmad, un pastor veterano de Peshawar, marcado en el rostro y el corazón por tantas persecuciones, me dijo con lágrimas en los ojos: no conocen la palabra misericordia. Han decapitado a misioneros, han colgado a pastores de árboles como espantapájaros. Por favor, te lo ruego, piénsalo 2 veces, piénsalo 10 veces. Cada historia, cada advertencia, cada estadística de muertes no me desanimó. Al contrario, reforzó aún más la convicción que Dios había depositado en mi corazón. Era como si cada obstáculo, cada nuevo riesgo, fuera la confirmación viviente de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. No era locura, era una guerra espiritual. Sentía en mi espíritu que Satanás estaba en pánico, haciendo todo lo posible por impedir lo que el Señor había planeado para esas montañas olvidadas por el mundo, pero no por Él. Si estás leyendo esto y sientes que Dios te ha estado hablando de algo, una misión, un llamado, un compromiso, presta atención. A veces lo imposible es el escenario perfecto para un milagro. El 10 de marzo de 2020, tras meses de oración, ayuno y planificación, finalmente cruzamos la frontera hacia Afganistán. Lo que vi allí jamás se borró de mi memoria. El paisaje era impresionante, salvaje, majestuoso y brutal. Montañas colosales rozaban el cielo con sus picos nevados. Los profundos valles transportaban el sonido de voces como susurros lejanos, y el silencio era tan intenso que incluso podíamos oír nuestros propios corazones latir. Pero por muy hermosa que fuera la naturaleza circundante, había una tensión en el aire que no podía ignorarse. Era como si el propio entorno fuera consciente del peligro. Cada piedra, cada sombra, parecía ocultar ojos que nos observaban. El miedo no era imaginario, era real, y nos acompañó a cada paso del camino. Durante los primeros 7 días, nuestra operación se desarrolló con precisión de reloj. Era como un ejército secreto, solo que en lugar de armas, llevábamos la palabra viva de Dios. Por las mañanas, me disfrazaba de comerciante de grano e iba a los mercados. Usando señales y códigos que Rashid y yo habíamos desarrollado meses antes, identificamos a cristianos ocultos, personas que, incluso en silencio, aún ardían en su interior. Cuando el sol desaparecía tras las montañas,
proyectando sombras como brazos oscuros. Nos reuníamos en cuevas escondidas o casas abandonadas. Era en estas reuniones donde repartíamos los Nuevos Testamentos, no como libros comunes, sino como joyas sagradas, como si cada Biblia fuera una respuesta viviente de Dios a años de oración y silencio. Uno de los momentos más memorables fue cuando conocí a Fátima, una viuda de 47 años. Su esposo había sido asesinado por confesar públicamente su fe en Jesús. Su rostro reflejaba un dolor silencioso, como el de alguien que ha llorado tanto, que ha olvidado lo que es vivir con esperanza. Cuando le puse una Biblia en las manos, ásperas y agrietadas por tanto trabajo, cayó de rodillas en el frío suelo. «Hermano en Cristo», dijo con lágrimas en los ojos, «no he leído ni una sola palabra de las Escrituras en 3 años. Mis hijos han empezado a dudar de la existencia de Dios, porque no tenemos nada tangible, nada que podamos ver ni tocar. Pero esto que me has traído es la respuesta que tantas veces he pedido, en noches en las que pensaba que nadie me escuchaba. Pero nada, absolutamente nada, me quebró tanto por dentro como lo que viví unos días después. Un cristiano local me llevó a una cueva remota, a más de 3 horas a pie del pueblo más cercano. Dentro, encontré a 14 jóvenes, de entre 16 y 25 años, reunidos en completo silencio, con los ojos encendidos como brasas. Llevaban meses reuniéndose allí, en secreto, jóvenes hambrientos de Dios, pero sin ninguna enseñanza sólida. Intentaron seguir a Jesús con lo que recordaban de sus padres y abuelos, mártires de la fe. Construyeron una fe improvisada, hecha con retazos de historias que habían escuchado antes de perderlo todo. Adoraban con una pasión que avergonzaba mi cristianismo cómodo, pero al escucharlos hablar, me di cuenta de que se alimentaban de doctrinas confusas, mezcladas y distorsionadas. Era como ver a niños hambrientos intentando saciarse con migajas, y algunas de esas migajas estaban envenenadas. Sentí una opresión en el pecho, una urgencia en el espíritu. Allí, en la oscuridad de aquella cueva, comprendí de una vez por todas. No solo estábamos distribuyendo Biblias, estábamos rescatando la verdad. Estábamos restaurando la identidad de los niños. Estábamos iluminando donde el diablo había decretado oscuridad eterna. Al comenzar a abrirles las Escrituras a esos jóvenes, bajo la tenue luz de las velas que proyectaba sombras danzantes en las paredes de la cueva, algo ocurrió ante mis ojos. Fue como ver flores secas y marchitas, regadas por la primera lluvia tras una sequía mortal. Cada versículo parecía un soplo de vida. Sus ojos brillaban como brasas reavivadas con cada parábola que Jesús contaba. Cada enseñanza del Maestro resonaba en corazones hambrientos, y cada promesa del Evangelio arraigaba como semillas que caían en tierra fértil, listas para dar fruto. En tan solo 5 días de intensa enseñanza, 9 de esos jóvenes decidieron bautizarse. El bautismo tuvo lugar al amanecer, en el lecho helado de un río formado por el deshielo de los picos nevados. La escena era escalofriante. La niebla matutina lo envolvía todo en una atmósfera sobrenatural, y la luz dorada del sol naciente parecía bendecir cada chapuzón. No pude contener las lágrimas. Fue como ver los hechos de los apóstoles desplegarse ante mis ojos, allí, en medio de Afganistán. Si al leer esto sientes que Dios te toca el corazón, no lo ignores. A veces, Él usa historias como esta para llamar a otros a hacer algo que parece imposible, pero es ahí precisamente donde se manifiesta su poder. Pero justo cuando todo parecía fluir según el plan del Señor, cuando creía que estábamos logrando establecer una base sólida para el Evangelio en esa tierra olvidada, las fuerzas del infierno comenzaron a actuar. Al 10º día, Mahmud, uno de los líderes cristianos locales que había arriesgado su vida para ayudarnos, entró corriendo al refugio, pálido, temblando, respirando con dificultad. «Hermano Samuel», dijo con la voz quebrada, «alguien nos ha traicionado. Alguien te ha entregado a los extremistas. Hay un grupo armado buscando por todas las aldeas a un extranjero que distribuye libros cristianos. Han jurado darte un ejemplo. Debes irte ahora mismo. Debes huir inmediatamente antes de que sea demasiado tarde». Mi primer instinto humano fue correr, cruzar la frontera, desaparecer, sobrevivir a toda costa.
Pero entonces miré los rostros de esos nuevos creyentes. Vi terror mezclado con una fe incipiente. Mi corazón se rompió como un paño rasgado. ¿Cómo podía abandonarlos justo cuando estaban dando sus primeros pasos en la fe? ¿Cómo podía predicar un Dios confiable y en el momento más crítico, actuar como alguien que no confía? Esa noche, quizás la más larga de mi vida, subí a un punto alto de la montaña y me arrodillé bajo un cielo estrellado que parecía tocar físicamente los picos nevados. El viento gélido me cortaba la cara como látigos invisibles. Temblé, pero no era solo de frío, era el peso del momento. Y allí, en medio de esa soledad, escuché esa voz inaudible pero inconfundible que me había guiado tantas veces. Quédate una noche más. Hay algo importante que necesito hacer a través de ti. Confía plenamente en mí. Esa decisión, obedecer la voz de Dios en lugar de mis instintos de supervivencia, seguir la guía del espíritu en lugar de la lógica humana, me llevaría directamente al momento más aterrador y a la vez milagroso de toda mi vida. El 11º día amaneció con una quietud tan intensa que parecía irreal, como el pesado silencio antes de un trueno. Era una quietud engañosa, casi sobrenatural. Hoy reconozco este tipo de silencio. Es la pausa que el mundo mismo hace cuando algo grande y terrible está a punto de suceder. El aire era más frío de lo habitual, afilado como cuchillas invisibles. Incluso los pájaros, que siempre cantaban al amanecer, callaron. Era como si toda la creación presentiera que se acercaba un momento decisivo. Ese día, nuestro plan era distribuir los últimos 45 Nuevos Testamentos en un pueblo remoto llamado Castero. Estaba enclavado en un valle profundo, tan estrecho que el sol solo podía iluminarlo 4 horas al día, sumiéndolo en una oscuridad constante, como si su geografía misma fuera un secreto guardado por el tiempo. Llegar allí requería una caminata de 6 horas por un estrecho sendero excavado en la escarpada ladera de la montaña. A un lado, abismos sin fondo. Al otro, escarpadas paredes rocosas. Bastaba un paso en falso, una piedra suelta, un momento de vértigo, y cualquiera de nosotros sería tragado para siempre por la oscuridad de los precipicios. A las 14:15, iniciamos el peligroso descenso. Llevaba los libros sagrados escondidos en mi mochila de montañismo, camuflados entre mantas, provisiones y herramientas de emergencia. Mahmoud caminaba a mi lado, acompañado por 2 lugareños experimentados que conocían cada curva mortal, cada roca peligrosa y cada viento que presagiaba peligro. Pero ese día, el viento era diferente. Soplaba con una fuerza inusual, casi violenta, como si una guerra espiritual se desatara en el cielo invisible sobre nosotros. En ciertos momentos, nos vimos obligados a aferrarnos a las rocas para evitar ser arrastrados al abismo. El sonido del viento parecía un lamento, una advertencia. «Hermano Samuel», dijo Mahmoud con voz temblorosa mientras caminábamos en fila india por el sendero, «tengo un presentimiento terrible. Anoche solo soñé con oscuridad, sangre y muerte violenta». Mi esposa se despertó llorando sin entender por qué. Quizás deberíamos regresar mientras aún tenemos tiempo. Dentro de mí, una fuerza superior a mí respondió. No era necedad ni orgullo. Era una compulsión divina que superaba todo miedo humano. Sentí como si una mano invisible me empujara suavemente desde atrás, como si una voz silenciosa susurrara. No te detengas, no te rindas ahora. Estás justo donde quiero que estés. «Deseo ver la gloria de Dios manifestada, Mahmoud», respondí, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. «El Todopoderoso no nos trajo hasta aquí para que nos venciera el miedo. Sus planes son más grandes que nuestras preocupaciones temporales. Terminemos lo que Él empezó». Pero a solo 20 minutos de llegar al pueblo, y ya divisando a lo lejos las primeras chozas de barro del valle, la pesadilla se hizo realidad. De las rocas gigantes que bordeaban el sendero y de la maleza, que parecía un simple paisaje, surgieron de repente figuras sombrías, como demonios que emergen del infierno. Hombres armados hasta los dientes, con el rostro cubierto, aparecieron a ambos lados del sendero. Era una emboscada perfecta. 5 hombres se alzaban ante nosotros, armados con rifles automáticos que brillaban siniestramente bajo el débil sol de la tarde. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos negros, dejando solo sus ojos al descubierto.
ojos que brillaban con una malicia tan pura que parecía cortar el aire y helar la sangre en mis venas. El líder era un hombre corpulento, con los brazos entrecruzados de cicatrices que describían historias de violencia indescriptible. Dio un paso adelante, apuntando con su arma, y comenzó a gritar órdenes en pastún. Su voz resonó por las montañas como un toque de difuntos, rebotando en las rocas, multiplicando el terror en un coro grotesco. El tiempo se ralentizó. Cada segundo se alargaba como una de las peores pesadillas, donde la realidad se convierte en un túnel estrecho y sofocante. Mahmud y los dos lugareños fueron brutalmente separados de mí y obligados a arrodillarse a pocos metros de distancia. Pude ver el terror cristalino en sus ojos, el mismo terror que ardía dentro de mí, corriendo por mis venas como un fuego frío. «Vacía tu mochila inmediatamente, maldito perro», ordenó el líder, empujándome con tanta fuerza contra una roca que sentí una punzada invisible de dolor atravesándome la espalda. Su rabia era tan intensa que temblé, no de miedo, sino de puro odio. Con manos temblorosas, comencé a sacar el contenido de la mochila. Uno a uno, los Nuevos Testamentos cayeron al suelo pedregoso como pétalos sagrados, profanados por un funeral blasfemo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Uno de los hombres, curioso y cruel, tomó uno de los libros con las manos manchadas de sangre seca. Lo abrió con descuido. Aunque no sabía leer bien, reconoció de inmediato los símbolos cristianos en las páginas. Su reacción fue instantánea, como la de un animal salvaje ante el olor de una presa. El líder me abofeteó tan fuerte que perdí el equilibrio y caí. Sentí el sabor metálico de mi propia sangre corriendo por mi boca. «Maldito perro cristiano», rugió como un demonio poseído. Sus patadas se estrellaron contra mis costillas mientras escupía palabras de odio. «Has venido a envenenarnos con tus mentiras occidentales, con tu religión infiel». Me arrastraron como un animal hasta el centro del sendero. Me obligaron a arrodillarme sobre rocas afiladas que se me clavaban en las rodillas como cuchillas diminutas. El frío de la roca me penetraba los pantalones, pero no era nada comparado con el hielo de la muerte que sentía que me congelaba el alma por dentro. Uno de los extremistas trajo una cuerda gruesa y áspera, que olía a sudor rancio y violencia. Otro encendió una antorcha. Las llamas proyectaron sombras demoníacas en sus rostros, transformándolos en caricaturas del infierno. El líder se acercó, cuerda en mano, y me miró con ojos desprovistos de compasión. «Tienes solo una oportunidad de salvar tu miserable vida», dijo, mientras me colocaba la soga alrededor del cuello. Las ásperas fibras rozaron mi piel como si estuvieran hechas de maldad sólida, como papel empapado de odio. «Renuncia públicamente a tu falso Dios crucificado», gritó el líder, con los ojos llenos de odio tras su pañuelo negro. «Escupe sobre estos malditos libros y proclama ahora que Alá es el único Dios verdadero y Mahoma su profeta. Hazlo sin dudarlo, o colgaremos tu cuerpo en esta montaña como advertencia para cualquier otro misionero del diablo que se atreva a profanar nuestra tierra». La cuerda se tensaba alrededor de mi cuello con cada palabra, robándome el aire y convirtiendo cada respiración en un esfuerzo consciente y desesperado. En ese instante, imágenes cruzaron por mi mente. Elena esperando mi regreso, mis hijos Mateo y Sofía, que podrían quedar huérfanos, mi iglesia en Lima esperando noticias de la misión, los proyectos aún sin terminar, los sueños que tal vez nunca se harían realidad. Sentí el peso de las lágrimas que derramarían al recibir la noticia de una muerte violenta y sin sentido. Pero en medio de la desesperación más sofocante, en lo más profundo del abismo más oscuro del terror humano, ocurrió algo completamente inexplicable. Una paz sobrenatural, no una idea, sino una presencia real, comenzó a invadir cada fibra de mi ser, como ungüento sagrado vertido sobre una herida abierta. Fue como si el Espíritu Santo hubiera descendido allí, en medio de ese camino perdido, envolviéndome en un manto invisible de serenidad que ninguna amenaza humana podía penetrar. Los versículos comenzaron a resonar en mi mente con una claridad inimaginable. Entre ellos, las palabras de Jesús: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Era como si Cristo mismo estuviera a mi lado, susurrándome al oído. Miré al cielo infinito,
donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer como pequeños diamantes entre las nubes, y una voz salió de mi boca. Una voz que no parecía mía, sino llena de autoridad desde el trono de Dios. Jesucristo es mi eterno Señor y Salvador. Mi vida le pertenece por completo. Y si hoy me llama a su presencia, que sea para su honra y gloria por toda la eternidad. Si estás leyendo esto y sientes la necesidad de esta misma paz sobrenatural en tu vida, ora ahora. Esta tranquilidad no es una emoción humana, es un don de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La furia del líder se intensificó. Sus ojos eran puras llamas de odio. Levantó su rifle automático y presionó el cañón helado contra mi frente sudorosa. El frío metal era como el gélido toque de la muerte misma mirándome a la cara. «Última oportunidad, perro», gritó. «Niégalo o muere como el infiel que eres». Cerré los ojos. Mi última oración fue sencilla, pero profunda. «Señor Jesucristo, encomiendo mi espíritu a tus poderosas manos. Si aún tienes planes para mi vida, muéstrame tu milagrosa salida. Pero si hoy es el día que has señalado para mi partida, que mi muerte sirva para que estos hombres conozcan tu amor infinito y tu perdón transformador». Y entonces, justo cuando esperaba el disparo que acabaría con mi vida terrenal, justo cuando mi alma se preparaba para cruzar a la eternidad, algo sucedió. Algo tan extraordinario que aún hoy, al contarlo, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo y un asombro reverente llenar mi alma. El tenue aire de la montaña, antes silencioso como una capilla vacía, fue repentinamente rasgado por un sonido ensordecedor, proveniente del valle. Era como si la tierra misma temblara bajo mis rodillas. Intensas ráfagas de ametralladora, explosiones que resonaban en las cimas y gritos que parecían truenos, multiplicados por los ecos de las montañas. Esto no era viento ni tormenta, era guerra, o al menos parecía que una guerra de verdad se avecinaba. Los 5 hombres que me rodeaban, que segundos antes me rondaban como buitres hambrientos, se quedaron paralizados. El líder, que me apuntaba con el rifle a la frente, bajó el arma instintivamente. El odio en sus ojos dio paso a algo más antiguo, más visceral, el miedo a morir. Las explosiones se intensificaban a cada segundo. Luces naranjas se reflejaban en las rocas como relámpagos distorsionados, creando la sensación de que la batalla estaba a punto de engullirnos. «Es una emboscada militar. El ejército nos siguió», gritó uno de ellos. «No, es la facción rival. Nos masacrarán si nos quedamos aquí», respondió otro. «Quizás sea una trampa. Alguien nos delató», añadió un tercero con la voz temblorosa de terror. Lo que una vez fue un grupo organizado de extremistas se desmoronó ante un miedo mayor que su odio hacia mí. Comenzaron a moverse erráticamente, reuniendo armas, buscando rutas de escape, discutiendo en susurros desesperados. Su instinto de supervivencia devoró su sed de venganza. El líder seguía mirándome, pero su mirada ya no reflejaba la misma convicción. Podía ver la lucha interna en su rostro. Matar al cristiano ahí mismo y arriesgar su vida, o correr y salvarse. El miedo triunfó. Sin decir nada más, me dio una brutal patada en el pecho. Caí de espaldas sobre el sendero rocoso, jadeando y con la vista borrosa. «¡Vamos, ahora!», les gritó a los demás. «Este maldito cristiano puede esperar un día más para experimentar el infierno. ¡Corran a las cuevas del norte!». En menos de 30 segundos, los 5 desaparecieron entre las rocas y la vegetación, como fantasmas disolviéndose en la niebla. Y me quedé allí, solo, la cuerda todavía alrededor de mi cuello. Mis manos tiemblan, mi pecho arde de dolor, pero vivo, más que vivo, envuelto en una paz tan profunda que ni siquiera el ruido de la guerra podría robársela. La única señal visible de que todo esto había sucedido era la áspera cuerda que aún colgaba de mi cuello, un recordatorio de la muerte que me había acechado tan de cerca. El sabor metálico del miedo aún estaba en mi boca, pero comenzaba a desvanecerse, como arrastrado por el frío viento de la montaña. Permanecí allí, inmóvil sobre el suelo helado y pedregoso, con las manos aún atadas, sintiendo el peso de ese momento. Realmente estaba un paso más cerca de cruzar el umbral de la eternidad. El silencio que siguió a la huida de mis captores fue casi sobrenatural, tan profundo,
que podía oír los latidos de mi propio corazón, fuertes y rítmicos, como tambores de guerra resonando en mi pecho. Solo los lejanos estallidos, cada vez más débiles, de disparos y explosiones, aún destrozaban el momento, como un eco del milagro que acabábamos de presenciar. Mahmoud y los otros 2 hombres estaban arrodillados a pocos metros de distancia, temblando, no solo por el frío cortante de las montañas, sino por la conmoción de lo que acababan de ver. Era imposible no sentirlo. No era una mera coincidencia. Era una intervención directa de Dios Todopoderoso. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud y reverencia. Era como si hubieran visto literalmente a los ángeles del Señor descender del cielo para librar una batalla que no era la nuestra. Con una paciencia desesperada, comencé a arrastrarme hacia una roca afilada. Cada movimiento hacia adelante y hacia atrás contra el acantilado cortaba un poco más las gruesas cuerdas que me ataban las muñecas hinchadas. El dolor era intenso, una descarga eléctrica que me subía por los brazos entumecidos, pero el alivio de cada hilo al romperse era como nacer de nuevo, célula a célula. «Hermano Samuel», susurró Mahmoud, con la voz entrecortada por la emoción. «Esos disparos, esas explosiones, surgieron de la nada, en el mismo instante». No pudo terminar la frase. Se le hizo un nudo en la garganta. Al liberarme del último nudo apretado, una revelación comenzó a inundar mi mente como un río de agua fresca. Los sonidos cesaron por completo. El valle volvió a su silencio natural y eterno. No se acercaban tropas. No se había producido ningún combate militar en toda la región. Lo que oímos no era un ejército humano. Era Dios mismo creando un sonido con el volumen justo, en el momento preciso, para liberarnos. «Mahmoud, querido hermano», dije, quitándome por fin la tosca soga del cuello con manos temblorosas. «Acabamos de ver con nuestros propios ojos cómo el Señor mueve cielo y tierra para proteger a los suyos. No necesitó enviar ángeles con espadas llameantes, ni partir montañas en 2, como en la antigüedad. Usó algo tan simple como el eco de sonidos lejanos para crear la confusión perfecta en el momento justo, según su plan soberano. Nos llevó casi 2 horas recuperarnos física y emocionalmente. Me ardían las costillas donde me habían pateado con tanta fuerza. Cada paso era un doloroso recordatorio, pero también un testimonio viviente del milagro que acabábamos de vivir. Ya no era el mismo. Me ardía la garganta como si estuviera ardiendo donde la cuerda me había raspado y cortado la piel. Mis muñecas sangraban profusamente, marcadas por las cuerdas tensas. Pero a pesar del dolor físico, mi espíritu nunca había estado tan firme, tan lleno de confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Era como si cada golpe que sufría fuera una prueba, dura pero necesaria, de que estaba exactamente donde Él quería que estuviera, para su gloria y propósito. El camino hacia el pueblo más cercano fue silencioso, casi una procesión de alabanza y gratitud. Esos mismos senderos que, horas antes, habían sido escenario de miedo y amenaza de muerte, ahora se convertían en un altar sagrado donde Dios demostraba su fidelidad de forma clara y milagrosa, desafiando toda lógica. Cada paso era un silencioso aleluya que se elevaba al cielo. Cada respiración profunda, una viva oración de agradecimiento, y cada latido, una victoria contra las fuerzas del mal que intentaban silenciar el Evangelio. Cuando finalmente llegamos a Kostefer, tras esa peregrinación marcada por el dolor y la esperanza, la noticia de nuestra inexplicable liberación se extendió rápidamente entre los cristianos locales. La pequeña iglesia clandestina se reunía en una sencilla casa de adobe de paredes gruesas, y lo que allí se desarrolló fue uno de los servicios más conmovedores que he presenciado en mis más de 20 años de ministerio. Fátima, una viuda querida que había recibido su primer Nuevo Testamento apenas unos días antes, lloró de alegría incontenible, apretando el libro contra su pecho como si fuera su propio hijo. «Hermano Samuel», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro afligido, «cuando supimos que te habían capturado los extremistas, rezamos toda la noche sin parar. Le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que...». La interrumpí y le dije, «Dios nos envió estos libros sagrados para mostrar su poder soberano, protegiéndote tal como protegió a Daniel en el foso de los leones». Pero el momento que me rompió el corazón y me hizo llorar como un niño
fue cuando Amir, un valiente joven de 19 años, bautizado apenas 3 días antes, se me acercó con los ojos brillantes de una fe renovada. Pastor Samuel, dijo, usando esa palabra que, en esa región controlada por los extremistas, puede costar la vida, crecí escuchando que Alá es grande y poderoso, pero nunca vi realmente su protección. Hoy, mis ojos han visto al Dios verdadero luchando personalmente por sus fieles siervos. Mi fe ya no proviene solo de las antiguas historias que me contaron mis antepasados, sino de lo que he presenciado y tocado con mis propias manos. En aquella noche inolvidable, en una cueva húmeda e iluminada únicamente por velas parpadeantes y la luz plateada de la luna llena filtrándose entre las grietas de las rocas, bauticé a 12 personas más en las gélidas aguas de un río de montaña. La corriente transportaba el agua cristalina del deshielo de los picos nevados, y esa agua fría se convirtió en nuestro propio río Jordán, donde las almas sedientas encontraron nueva vida, un propósito eterno y una esperanza que nada puede destruir. Cada bautismo en esa agua helada no era solo un ritual, era una declaración pública de guerra contra la oscuridad espiritual que había dominado esa región durante siglos. Cada inmersión era un grito silencioso de libertad, y cada amén que resonaba en las paredes de la cueva sonaba como truenos de victoria que se elevaban directamente al trono de Dios. Si crees, como yo, que Dios puede transformar hasta el corazón más endurecido y perverso, comprenderás lo que experimentamos allí. Permanecimos 7 días más en esa región montañosa y presenciamos un avivamiento en tiempo real. Era como estar en las páginas del libro de los Hechos. Cristianos que antes se reunían en secreto, temblando de miedo, abrieron sus hogares para estudios bíblicos. Familias enteras, que habían ocultado su fe durante años, ahora oraban en voz alta y sin vergüenza antes de las comidas. Jóvenes que habían crecido sin esperanza alguna, hablaron, con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón, de sus planes de estudiar las Escrituras y dedicar toda su vida a servir a Cristo sin reservas. Pero sabíamos que mi prolongada estancia pondría en peligro mortal a todos esos nuevos creyentes. El grupo que me había capturado podría regresar, esta vez más fuerte y armado. No podíamos tentar a Dios esperando un segundo milagro que igualara al primero. Había llegado el momento, determinado por el Señor mismo, de partir a casa. Pero esta vez me iba con la certeza de que no dejaba solo libros impresos, sino una iglesia viva y fuerte, edificada por el testimonio del poder protector de Dios. La despedida fue dolorosa y, a la vez, llena de eterna esperanza. Bajo un cielo estrellado que parecía sellar con su resplandor celestial todo lo vivido, Mahmud me entregó, con manos temblorosas, un trozo de la cuerda que había estado alrededor de mi cuello durante los momentos más oscuros de mi vida. «Guarda esto para siempre», dijo, casi como una plegaria, para recordar que cuando Dios dice no, ni todo el infierno junto puede decir sí. El viaje de regreso a la frontera con Pakistán me llevó 3 días de extenuante caminata por senderos que ahora parecían caminos sagrados. Cada roca, cada curva y cada paisaje me recordaban la inquebrantable fidelidad del Señor. Cuando finalmente cruzamos la frontera, sentí como si respirara hondo por primera vez después de semanas conteniendo la respiración. El agente fronterizo me miró y notó las marcas aún visibles en mi cuello y muñecas. «¿Qué te pasó, hermano? Alguien intentó hacerte daño, ¿verdad?», preguntó con genuina preocupación. Le devolví la sonrisa. Esa sonrisa sincera que solo puede dar quien ha visto la mano de Dios. Sí, alguien lo intentó, pero mi Dios tenía planes más grandes. 7 horas después, abordé un vuelo de Pakistan International Airlines de Islamabad a Lima. Mi equipaje era sencillo. Un trozo de cuerda, que me regaló Mahmud, y un corazón completamente transformado al haber visto con mis propios ojos el poder milagroso de Dios, obrando de maneras indescriptibles. El vuelo de 14 horas a casa se convirtió en un intenso viaje de adoración y reflexión. Mientras observaba las nubes por la pequeña ventana del avión, cada una me transportaba a las montañas de Afganistán, donde Dios se había manifestado de una manera tan real que parecía casi tangible. Incluso la pequeña turbulencia del vuelo parecía insignificante,
comparada con la tormenta espiritual que había enfrentado días antes, una tormenta superada solo por la gracia divina. Cuando llegué al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Elena me esperaba con nuestros 2 hijos, Mateo y Sofía. Sus miradas lo decían todo, una mezcla de profundo alivio, alegría desbordante y el amor incondicional que solo la verdadera familia puede dar. El abrazo de mi esposa fue largo y fuerte. Sentí sus lágrimas calientes mojar mi camisa mientras temblaba en mis brazos. Sabía que algo terrible había sucedido. Susurró, con la voz entrecortada por el miedo que había albergado durante días. Durante los primeros 4 días tras mi regreso, me era imposible orar sin que las lágrimas fluyeran sin control. Mi corazón estaba destrozado como nunca antes en más de 2 décadas de matrimonio. Pero anoche, una paz repentina e inexplicable me invadió, y supe, con profunda certeza, que ella también estaba en paz. Al calcular mentalmente las zonas horarias, me di cuenta de que justo en el momento en que nacía en las montañas, Dios consolaba a mi familia a miles de kilómetros de distancia. Un testimonio viviente de su amor y su soberana precisión. Durante las siguientes 3 semanas, compartí cada detalle de esa experiencia en nuestra iglesia local en Lima. El impacto fue inmediato y poderoso. Personas que habían vivido con una fe tibia durante años comenzaron a llorar y a entregarse a Cristo con el corazón abierto. Jóvenes que habían considerado dejar el ministerio renovaron sus votos con renovado entusiasmo. Parejas en crisis encontraron esperanza al darse cuenta de que el mismo Dios que me rescató de las montañas afganas podía restaurar sus hogares destrozados. Pero lo que vino después fue algo que jamás imaginé. 4 meses después de mi regreso, recibí una llamada de Rashid, directamente desde Islamabad. Su voz temblaba, llena de emoción e incredulidad. Me dijo algo que casi me paralizó el corazón. El líder de ese grupo extremista, el mismo hombre que me había puesto la soga al cuello y me había amenazado de muerte, había aparecido en una de nuestras congregaciones clandestinas, desesperado por encontrar al Dios poderoso que me había protegido sobrenaturalmente. En ese momento, supe que Dios no solo me había salvado, sino que estaba transformando corazones de maneras que jamás imaginé. La verdadera batalla no era solo física, sino espiritual, y el Señor estaba ganando de maneras que jamás podría haber anticipado. El hombre que, días antes, había estado dispuesto a ejecutarme sin dudarlo, ahora buscaba al Dios que reveló su poder aquella noche inolvidable en las montañas lejanas. Rashid me dijo, con la voz cargada de emoción, que el verdadero nombre de este hombre era Hassan al-Rashid. Desde esa noche, Hassan no había podido dormir. Una inquietud que provenía de lo más profundo de su alma. Los disparos y explosiones que oímos esa noche nunca existieron. Enviaron hombres experimentados a registrar toda la zona y no encontraron señales de batallas, tropas ni combates militares. Era como si algo sobrenatural hubiera creado toda la escena. Y Hassan admitió que, tras una vida dedicada a la violencia y el terror, nunca había presenciado algo igual. Mientras Rashid contaba todo esto, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Hassan había empezado a estudiar cristianismo en secreto, leyendo con atención uno de los Nuevos Testamentos que se nos había caído durante el episodio de la captura. Las palabras de Jesús sobre amar incluso a los enemigos le resonaron profundamente, sobre todo después de darme cuenta de que lo había bendecido y orado por él, no maldecido. «Si Dios te está tocando el corazón ahora», dijo Rashid con urgencia, «comparte este testimonio. Milagros como este todavía ocurren hoy». En una emotiva videoconferencia 3 semanas después, Hassan me habló personalmente. «A lo largo de mi vida adulta», dijo, «he matado y amenazado en nombre de Alá, pero nunca he visto milagros ni protección sobrenatural. Aquella noche, cuando debería haberte quitado la vida, tu Dios luchó por ti de una manera que desafía toda lógica humana o militar. Quiero servir para siempre a este Dios que transforma a los asesinos en protectores, que convierte a los extremistas en evangelistas». El bautismo de Hassan tuvo lugar en el mismo río helado, donde meses antes habíamos bautizado a los otros 8 nuevos creyentes. Mahmoud me envió fotos y videos que atesoro. Ver al hombre que me había puesto una cuerda alrededor del cuello, ahora alzando las manos en sincera adoración, fue la confirmación más contundente de que Dios planeó cada segundo de esa experiencia para su gloria. Pero esta historia milagrosa
No terminó ahí. Hassan se convirtió rápidamente en uno de los evangelistas más respetados y eficaces de aquella región montañosa. Su testimonio personal abrió puertas que ningún misionero extranjero había podido penetrar. Los aldeanos, que durante décadas habían rechazado el evangelio, ahora lo escuchaban con respeto mientras hablaba de la transformación radical que había experimentado en Jesucristo. 12 meses después de mi regreso a Lima, la red de iglesias clandestinas en Afganistán había crecido exponencialmente. Los Nuevos Testamentos originales que distribuíamos fueron copiados a mano cientos de veces por voluntarios dedicados. Jóvenes que antes habían sido entrenados para la violencia, ahora estudiaban las Escrituras con fervor y compartían el amor de Cristo con una valentía sobrenatural. Quizás el milagro más dulce ocurrió después. Hassan me pidió, con humildad y lágrimas en los ojos, que regresara a esas montañas para bautizar a toda su familia. Su esposa, Amina, y sus 3 hijos entregaron su vida a Cristo tras ver, día tras día, el profundo e innegable cambio en ese hombre, del odio a la fe, de la muerte a la vida. Recibí una carta manuscrita del propio Hassan, que atesoro en mi Biblia. Escribió palabras que aún me conmueven. Rezaste por mí cuando quería matarte. Hoy rezo por ti todos los días. Le pido a Dios Todopoderoso que te proteja, pues eres luz donde hay oscuridad. Estas palabras son para mí la confirmación viviente de que Dios transforma corazones de maneras que no podemos comprender, pero de las que somos testigos. Aquí en mi oficina pastoral, cada vez que miro mi escritorio, 3 objetos me recuerdan aquella época. Un trozo de la cuerda áspera que llevaba alrededor del cuello, una fotografía a color de Hassan con Amina y los niños el día de su bautismo, y la carta de agradecimiento escrita por los niños. Un regalo sencillo, pero lleno de significado eterno. Me recuerdan a diario que la fidelidad de Dios se manifiesta incluso en los detalles más dolorosos. Cuando comparto esta historia en servicios y conferencias, termino con la misma declaración que nació en mi corazón aquella noche en las montañas. No importa en qué frontera espiritual te encuentres, Dios puede abrirte una salida. No importa cuán apretadas parezcan las cuerdas que te atan hoy. No importa cuántos rifles de desesperación apunten a tus sueños. El Señor prepara un camino de liberación, a menudo de maneras inesperadas. Y si te preguntas cuál es tu límite personal, quizás no sea una misión peligrosa, sino algo igualmente real y abrumador, debes saber que todos tenemos un valle como este. Tu montaña imposible podría ser una enfermedad que te corroe el cuerpo, una crisis financiera que te deja de rodillas, pensamientos que te torturan las noches o relaciones que parecen irreparables. La promesa que traje de esas montañas también es válida para estos valles. Permítanme hablar con la misma convicción profética que Dios puso en mi corazón. El Dios que hizo resonar disparos lejanos en el momento justo para liberarnos, es el mismo Dios que puede intervenir en su situación hoy. Él cambia las circunstancias, frustra planes mortales y abre puertas cuando la lógica humana ya no ve salida. Sé que esto suena atrevido. Yo mismo experimenté incredulidad antes de ese milagro. Pero si Dios puede transformar a un torturador en evangelista y transformar el miedo en una iglesia viva, entonces Él puede, y quiere, actuar donde más lo necesitas. Confía en Él, permanece en oración, y sobre todo, mantén tu corazón abierto a las maneras inesperadas en que el Señor suele obrar. El mismo Señor que puso una paz sobrenatural en mi corazón cuando enfrentaba la muerte inminente, es el mismo que puede calmar la tormenta más intensa que llevas dentro, con solo una palabra. Tu dolor más profundo no es mayor que el gozo eterno que Él te ofrece. Tu enfermedad más grave no es mayor que el poder de su sanidad. La crisis financiera que parece imposible de superar no es mayor que su abundante provisión. El matrimonio que parece roto sin remedio no está fuera del alcance de su poder restaurador. Y ese hijo descarriado, que puede causarte tanto sufrimiento, no está fuera del alcance del amor y la gracia transformadora de Dios. Si sientes que estás en una emboscada espiritual, que las cadenas de la desesperanza te aprietan el cuello y que las balas del desánimo apuntan directamente a tus sueños más preciados, quiero recordarte que nuestro Dios se especializa en abrir salidas milagrosas donde parece que no las hay. Como dice Jeremías 33:3, «Clama a mí,
y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si estas palabras tocan tu corazón ahora, si sientes que Dios te habla directamente a través de este testimonio, quiero invitarte a orar conmigo. Señor Jesús, así como protegiste sobrenaturalmente a tu siervo Samuel en las peligrosas montañas de Afganistán, fortalece mi fe hoy. Creo que eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Si aún no te he entregado mi vida, lo hago ahora. Perdóname, Señor, por mis pecados, y ven a ser mi Salvador y Señor personal. Si ya soy tu hijo, renuevo mi compromiso contigo hoy. Dame la valentía sobrenatural de Samuel para enfrentar mis propias batallas, y concédeme la paz que sobrepasa todo entendimiento, como la que él experimentó en medio de la tormenta. Transforma mi corazón, como transformaste el de Hasán. Usa mi vida para alcanzar a otros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si oraste conmigo, por favor escribe Amén en los comentarios o donde sea que estés leyendo. Si hoy te encuentras en tu propia frontera afgana, sea cual sea, cuéntanos cuál es y en qué país y ciudad te encuentras. Creemos juntos una red global de oración e intercesión, donde podamos apoyarnos mutuamente en momentos difíciles. Únase a esta comunidad de fe que cree en un Dios que obra milagros. Que la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, hoy y siempre. Y nunca lo olvidéis, desde las montañas más altas hasta los valles más profundos, nuestro Dios reina soberano sobre todo.